En un rincón apacible de un campo vasto, rodeado de praderas que se extendían hasta perderse en el horizonte, se encontraba una tranquila granja. Aquella finca, aunque modesta, estaba llena de vida. Las flores silvestres pintaban el paisaje con colores vibrantes, mientras los árboles que bordeaban el terreno susurraban con el viento suave que recorría los pastizales. Era un lugar que, a simple vista, emanaba paz, un refugio donde el tiempo parecía moverse despacio y las preocupaciones de la vida cotidiana se desvanecían al ritmo de las estaciones. La granja estaba habitada por una variedad de animales, pero entre todos, dos destacaban por sus contrastes: Macario, el burro trabajador, y Atena, el águila majestuosa. A pesar de compartir el mismo espacio, sus vidas y destinos eran completamente distintos, cada uno inmerso en su propia realidad, casi como si vivieran en dos mundos separados. Macario era un burro de pelaje gris y ojos cansados, reflejo de los años de esfuerzo dedicados a la granja. Su existencia se definía por el trabajo diario: cargar sacos de maíz, arar la tierra y llevar al granjero de un lado a otro. Desde que el sol aparecía en el horizonte hasta que se ocultaba tras las colinas, Macario estaba siempre en movimiento. Su cuerpo fuerte y resistente era la prueba de una vida de esfuerzo, mientras que su mirada revelaba una mezcla de resignación y sabiduría. Sabía que el trabajo era duro, pero lo aceptaba, porque así había sido desde que tenía memoria. Atena, por otro lado, era una criatura completamente distinta. Con su plumaje dorado que brillaba bajo el sol, volaba sobre la granja con una gracia inigualable. Desde las alturas, todo parecía pequeño, insignificante, y el viento acariciaba sus alas con suavidad mientras ella planeaba por el cielo. A diferencia de Macario, cuya vida estaba atada a la tierra, Atena vivía en los cielos. Observaba la granja desde su nido en lo alto de una montaña cercana, cazaba pequeños animales y controlaba su territorio con una mirada firme e imponente. Su vida parecía ser la definición de libertad, sin ataduras, sin límites y siempre en movimiento. Los días en la granja transcurrían sin grandes sobresaltos. Y Macario vivía una vida atada a la tierra. Cada mañana, al despertar con los primeros rayos del sol, sentía el peso de la responsabilidad sobre su lomo. Sus días comenzaban con el granjero cargando sacos de maíz sobre su espalda. El maíz, pesado y voluminoso, era transportado por los caminos polvorientos de la granja, donde Macario araba la tierra, preparando los campos para la siembra. Sus cascos dejaban profundas huellas en el suelo, y cada paso resonaba con el eco de años de labor ininterrumpida. Era un trabajo duro, repetitivo, y aunque sus músculos estaban acostumbrados al esfuerzo, había algo dentro de Macario que deseaba más. Durante los momentos de descanso, mientras se refugiaba bajo un árbol para escapar del sol abrasador, Macario levantaba la vista al cielo y veía a Atena surcando los cielos con elegancia. Allí arriba, el mundo parecía tan diferente, limpio, despejado, sin los problemas y la fatiga que lo agobiaban en la tierra. Atena se deslizaba entre las nubes con tal facilidad que parecía casi irreal. Para Macario, ella representaba todo lo que él no podía ser: libre, ligera, sin cargas ni preocupaciones. Atena, desde su posición privilegiada en las alturas, observaba a Macario y a los demás animales desde lejos. Aunque su vida era la de una cazadora, llena de vuelos veloces y cacerías precisas, ella también tenía sus propios desafíos. A menudo, volar durante largas horas era agotador, y encontrar presas en la vasta extensión de los campos y montañas requería una gran concentración y paciencia. Sin embargo, su vida en las alturas le daba una perspectiva única, donde podía ver más allá de lo inmediato y comprender el mundo desde una vista amplia. Para Atena, la vida en la tierra era desconocida. No comprendía el esfuerzo físico de caminar largas distancias o cargar pesos pesados. Desde las alturas, todo parecía pequeño y manejable.
Y aunque había notado la mirada envidiosa de Macario más de una vez, nunca había pensado mucho en ello. Cada quien vivía la vida que le había tocado, pensaba Athena, y aunque la libertad parecía ser su compañera, no estaba exenta de sus propios desafíos. Con el paso de los días, la envidia de Macario hacia Athena comenzó a crecer. Lo veía volar con tanta facilidad, elevándose por los cielos como si fuera el dueño del viento, y no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Mientras él se arrastraba por el polvo y el lodo, llevando sacos de un lado a otro, Athena disfrutaba de una libertad que Macario solo podía soñar. Cada vez que la veía planear por el cielo, el deseo de escapar de su vida terrenal se hacía más fuerte. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un roble después de un largo día de trabajo, Macario no pudo contener más sus pensamientos. Miró hacia arriba, viendo a Athena volar con sus alas extendidas, y suspiró con un tono de frustración en su voz. «¡Qué suerte tienes, Athena!», dijo, casi gritando para que ella lo escuchara. «Mientras yo trabajo de sol a sol, tú solo vuelas y observas el mundo. Me encantaría ser como tú, libre, sin cargas ni preocupaciones». Athena, que había escuchado las quejas de Macario en más de una ocasión, decidió que ya era momento de responderle. Desde lo alto de una rama cercana, se inclinó hacia él y le habló con calma. «Macario, no sabes lo que dices», respondió Athena con una voz tranquila pero firme. «Mi vida no es tan fácil como parece. Tú tienes tus propios talentos, tu fuerza y resistencia, y esos son dones que te permiten sobrevivir en tu mundo. Volar no es todo en la vida». Pero Macario no estaba convencido. En su mente, la vida de Athena parecía el paraíso. No había peso que cargar, ni caminos que recorrer bajo el sol ardiente. Solo el viento fresco y la sensación de libertad absoluta. ¿Cómo podía compararse eso con su vida de cargas y esfuerzo? «Claro que no lo entiendes», pensó para sí mismo. «Yo solo quiero un día de libertad, un día de volar alto y dejar de cargar con el peso del mundo». La envidia había echado raíces en el corazón de Macario, y lo consumía cada vez más con cada vistazo que le daba a Athena en el cielo. No podía ver más allá de lo que imaginaba como una vida perfecta, libre de las cargas físicas y emocionales que lo mantenían atado a la tierra. Y así, sin darse cuenta, Macario empezó a desear algo que no comprendía realmente, anhelando escapar de su realidad sin pensar en las dificultades que podrían venir con la vida en los cielos. Una tarde, después de muchos días en los que Macario no hacía más que suspirar con envidia hacia la vida de Athena, el águila decidió hacer algo inusual. Athena había estado observando a Macario con detenimiento. Aunque podía ver su frustración y su deseo por la libertad de los cielos, también notaba que Macario no comprendía las dificultades que su vida conllevaba. Athena sabía que volar parecía algo mágico y ligero, pero la realidad de ser un águila era mucho más compleja. Así que, bajando de una de las ramas más altas de un árbol cercano, Athena aterrizó con suavidad a pocos metros de Macario, quien, agotado después de un largo día de trabajo, descansaba bajo la sombra. «Macario», dijo Athena en un tono sereno pero firme. «He estado pensando en lo que dijiste el otro día, sobre desear mi vida. Me doy cuenta de que tu frustración es real, y quiero que comprendas lo que significa ser libre como yo». Macario levantó la cabeza, sorprendido de que Athena se dirigiera a él de esa manera. Aún jadeante por el esfuerzo de la jornada, la miró con ojos entrecerrados, como si no estuviera seguro de lo que ella proponía. «¿Qué quieres decir?», preguntó Macario, aún incrédulo. Athena, con sus ojos dorados brillando con una mezcla de sabiduría y desafío, le hizo una oferta que el burro jamás habría esperado escuchar. «Te ofrezco la oportunidad de intercambiar vidas por un día. Seré tú y tú serás yo. Podrás volar como siempre has soñado, y yo asumiré tus tareas aquí en la tierra».
De esta manera, comprenderás realmente lo que significa ser libre en los cielos, y yo también veré lo que es caminar en tu lugar. Macario quedó atónito. ¿Era esto posible? ¿Podría realmente vivir un día en el cuerpo de Atena y experimentar la libertad que tanto deseaba? Su corazón comenzó a latir con fuerza al imaginar la sensación de extender sus alas y elevarse por encima de los campos, de sentir el viento bajo sus plumas en lugar del peso de los sacos de maíz. Sin pensarlo dos veces, Macario asintió con entusiasmo. «Acepto», exclamó, sin detenerse a considerar las posibles complicaciones. Atena, sin embargo, lo miró con una sonrisa sabia. «Muy bien, Macario. Pero te advierto, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen desde la distancia». Y así, con un suave batir de sus alas y un brillo místico en el aire, Atena comenzó a realizar un antiguo ritual de transformación. Con cada pluma que caía al suelo, el cuerpo de Macario se transformaba. Sus patas gruesas y pesadas se volvieron ágiles garras, y su pelaje gris desapareció, reemplazado por plumas doradas. Mientras tanto, Atena comenzó a sentir cómo sus alas se retraían, sus garras se volvían pezuñas, y el peso de la tierra la atrapaba de una manera que nunca había experimentado antes. En un abrir y cerrar de ojos, el intercambio estaba hecho. Macario, ahora en el cuerpo de Atena, se miró con asombro. Podía sentir el poder en sus alas, la ligereza de su nuevo cuerpo. Atena, en cambio, parpadeaba desconcertada al descubrir la solidez de su nueva forma. «El día comienza», dijo Atena, ahora en el cuerpo de Macario. «Vamos a ver cómo afrontamos esta prueba». Macario, ahora un águila, sentía una oleada de emoción que nunca antes había experimentado. Flexionó sus nuevas alas, sintiendo cómo el aire rozaba sus plumas. Era una sensación completamente diferente a la que había conocido en su vida como burro. Con entusiasmo, extendió las alas por completo y, con un salto decidido, se impulsó hacia el cielo. Al principio, fue increíble. El viento lo sostenía, y con cada aleteo, se elevaba más alto sobre los campos y la granja. Podía ver todo desde allí arriba, los árboles parecían pequeños puntos verdes, el granero una simple caja de madera, y las colinas a lo lejos parecían ondulaciones suaves en la distancia. Macario se sintió invencible. El aire fresco en su rostro, la ligereza en su cuerpo, todo era perfecto. «Esto es maravilloso», gritó mientras daba vueltas en el cielo, su corazón lleno de alegría. Pero a medida que el día avanzaba, Macario empezó a darse cuenta de que volar no era tan fácil como había imaginado. Después de varias horas en el aire, sus alas comenzaron a doler. Cada aleteo requería más esfuerzo, y el viento, que al principio le había parecido una brisa suave y agradable, comenzó a volverse impredecible y traicionero. Las corrientes ascendentes y descendentes lo sacudían, y mantener el equilibrio en el aire se volvió agotador. Además, tenía hambre. Macario, que estaba acostumbrado a alimentarse de hierba y maíz en la granja, no sabía cómo cazar. Intentó lanzarse en picada hacia algunos pequeños animales que vio desde el cielo, pero falló miserablemente. Su coordinación era torpe, y su cansancio solo empeoraba. La libertad que tanto había anhelado comenzaba a parecer menos atractiva. Con cada vuelo fallido y con cada sacudida del viento, Macario empezaba a entender que la vida en el cielo también tenía sus desafíos. La ligereza del vuelo venía con el precio del cansancio físico y la constante necesidad de encontrar comida. No era tan sencillo como lo había imaginado. Mientras tanto, Atena, ahora en el cuerpo de Macario, había comenzado su día de trabajo en la granja. Desde el primer momento, notó lo difícil que era moverse con un cuerpo tan pesado. Cada paso parecía requerir un esfuerzo titánico, y las pezuñas, tan diferentes de sus ágiles garras, se sentían torpes sobre el suelo. Aún así,
Atena estaba decidida a cumplir con las tareas de Macario para entender su vida. El granjero, sin sospechar el intercambio, le colocó sobre el lomo varios sacos de maíz. Atena casi se tambalea bajo el peso, sintiendo la tensión en sus músculos. El primer trayecto, que Macario solía recorrer sin dificultad, le pareció interminable. Atena, acostumbrada a la ligereza del vuelo, se sentía atrapada en un cuerpo que apenas podía moverse con agilidad. El peso sobre su espalda la obligaba a caminar lentamente, y cada paso resonaba en su mente como una nueva lección de humildad. «Esto no es nada fácil», murmuró para sí misma mientras avanzaba por el camino polvoriento. A lo largo del día, Atena empezó a comprender cuán ardua era la vida de Macario. El trabajo en la granja no era solo físico, sino mental. Había un ritmo constante, un esfuerzo que no cesaba. Incluso los descansos eran cortos, y no había tiempo para detenerse a contemplar el mundo, como Atena solía hacer desde las alturas. El sol castigaba su nuevo cuerpo, y el sudor comenzó a correr por su frente. Atena, acostumbrada al viento fresco en las alturas, estaba sofocada por el calor de la tierra. La vida en el suelo no solo era más pesada físicamente, sino que también era más limitada. Ya no podía observar el mundo desde arriba con la libertad que tanto amaba. Estaba confinada, no solo por el trabajo, sino por la realidad de estar tan cerca del suelo. A medida que el día avanzaba, tanto Macario como Atena comenzaron a sentir las verdaderas dificultades de sus nuevas vidas. Para Macario, volar no era solo una experiencia de libertad, era un desafío constante de resistencia, habilidad y supervivencia. Cada vez que se lanzaba en picada hacia el suelo en busca de comida, fallaba. El hambre y el cansancio se hacían más intensos, y la sensación de libertad que había sentido al principio empezó a desvanecerse bajo el peso de sus nuevas responsabilidades. Atena, por su parte, estaba agotada. Sus músculos, no acostumbrados a cargar peso, estaban adoloridos, y la repetición monótona del trabajo en la granja empezaba a desgastarla mentalmente. No había ni un momento para despejar su mente, para volar libremente como solía hacerlo. Ambos, enfrentados con la realidad de las vidas del otro, comenzaron a darse cuenta de algo profundo. Las vidas que antes les parecían ideales desde la distancia no eran tan perfectas como habían imaginado. Cada existencia, en su propio contexto, tenía sus desafíos, y lo que parecía ser libertad y ligereza desde afuera también tenía un precio. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Macario y Atena se encontraron nuevamente, ambos exhaustos y con una nueva comprensión en sus corazones. Sin necesidad de muchas palabras, sabían que habían aprendido algo valioso. «Pensé que ser libre en los cielos era todo lo que deseaba», dijo Macario, con la voz aún resonando con la sorpresa del día, «pero ahora veo que también hay mucho que enfrentar allá arriba. Volar no es solo disfrutar del viento. Hay que sobrevivir, hay que luchar». Atena, con el cuerpo cansado y los músculos adoloridos, asintió lentamente. «Y yo pensé que tu vida era solo trabajo repetitivo, pero ahora entiendo que hay algo en la tierra que no se encuentra en los cielos. La resistencia, la dedicación, no es menos valioso que la libertad que yo tengo». Ambos intercambiaron una mirada de respeto mutuo. Habían aprendido, a través de la experiencia directa, que cada vida, cada cuerpo, tenía sus propios desafíos y fortalezas. La libertad no era solo volar por los cielos, y el trabajo duro no era solo cargar pesos en la tierra. Ambos comprendieron que había un equilibrio, una conexión profunda entre sus vidas. Finalmente, con un último batir de alas y un susurro en el viento, Atena realizó el ritual inverso, devolviendo a cada uno su verdadero cuerpo. Macario, con un nuevo respeto por su propia vida y por la de Atena, sintió que, aunque la tierra lo mantenía atado, había una forma de libertad en su propia existencia. Y Atena,
Ahora de vuelta en su forma alada, volvió a los cielos con un corazón lleno de gratitud por lo que había aprendido en la tierra. Ambos, de maneras diferentes, se dieron cuenta de que la libertad y la realización no siempre se encuentran en lo que no tenemos, sino en aprender a apreciar y valorar lo que ya somos y lo que ya tenemos. La historia de Macario y Athena es más que un simple intercambio de vidas entre un burro y un águila. En su esencia, refleja una verdad universal: todos, en algún momento, hemos deseado ser otra persona, vivir una vida diferente, libre de las cargas que sentimos que nos limitan. Ya sea porque anhelamos más libertad, menos responsabilidad, o simplemente algo que consideramos mejor, tendemos a idealizar lo que no tenemos y subestimamos lo que sí está en nuestras manos. Macario, el burro, veía en Athena la libertad absoluta. Desde su punto de vista, volar parecía una existencia sin preocupaciones, sin pesos que cargar. Pero lo que él no podía ver era que la libertad del vuelo venía con sus propias exigencias y desafíos. Athena, por su parte, no comprendía lo que significaba la constancia del trabajo duro en la tierra. Aunque desde el cielo podía observar la vida de Macario, no tenía idea de cuán pesado era el esfuerzo diario ni de la fortaleza que requería para persistir en su labor. Esta reflexión nos invita a detenernos un momento y mirar nuestras propias vidas con mayor profundidad. Muchas veces, nos sentimos atrapados en la rutina diaria, en nuestras responsabilidades, anhelando una vida que parece más fácil o atractiva. Pero, como Macario y Athena descubrieron, cada vida, cada camino, tiene sus propios desafíos. No existe una vida perfecta sin esfuerzo, sin dificultades. El intercambio de vidas nos lleva a un punto clave: el autoconocimiento. Es fácil envidiar a otros y desear lo que tienen, pero el verdadero crecimiento surge cuando somos capaces de mirar hacia adentro, apreciar nuestras fortalezas y reconocer nuestras limitaciones. En lugar de desear constantemente lo que no somos, deberíamos aprender a valorar lo que sí somos, a trabajar en nuestras capacidades y a aceptar nuestras debilidades como parte de nuestra identidad. En la vida real, muchas veces idealizamos a los demás, al colega que parece tener una carrera perfecta, al amigo que siempre parece feliz, o incluso a la persona en las redes sociales que muestra una vida de ensueño. Sin embargo, tal como Macario y Athena descubrieron, lo que parece ser ideal desde afuera, tiene sus propios desafíos internos. El trabajo constante, el esfuerzo, el miedo y las inseguridades son aspectos que todos enfrentamos, independientemente de la apariencia externa. La moraleja de esta historia es clara: valora tu vida y todo lo que conlleva. Si bien es importante aprender de los demás y aspirar a mejorar, también lo es reconocer que lo que tenemos ya tiene un valor inmenso. En lugar de buscar constantemente algo que creemos que nos falta, aprendamos a encontrar paz y satisfacción en lo que ya somos. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final de esta historia. Sabemos que Macario y Athena nos han dejado una valiosa lección: todos enfrentamos desafíos, pero esos desafíos también nos hacen quienes somos. El autoconocimiento y la aceptación de nuestras propias vidas son claves para encontrar la paz interior. Esperamos que esta reflexión te haya inspirado y que puedas llevar este mensaje contigo en tu día a día. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, a ese familiar o amigo que podría estar pasando por un momento de duda o de comparación, no dudes en compartirla con ellos. Quizás este mensaje sea justo lo que necesitan para valorar su propio camino. Te agradeceríamos mucho si nos regalas un like y te suscribes para estar al tanto de nuevas historias como esta. Cada apoyo que recibimos nos motiva a seguir creando contenido lleno de reflexión y aprendizaje para ti y para todos los que lo necesiten. Y recuerda, la vida que tienes es valiosa tal como es. Aunque a veces las circunstancias puedan parecer difíciles, siempre hay algo que aprender y que apreciar en nuestro propio camino. Nos vemos en la próxima historia. Saludos y bendiciones para ti y tus seres queridos.